que había temblado otra vez en la Ciudad de México, y un 19 de septiembre, y otra vez en relación al 17, después de lo que había sido un simulacro. Fue un sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, en Michoacán, que sacudió, además de la Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Morelos y Jalisco. Desde Londres hablé con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, qué reporte tenía, y hablé también con su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Ellos estaban en las instalaciones del C5, desde donde monitoreaban lo que estaba sucediendo, aquel simulacro, cuando estaban terminando de revisar el simulacro, allí en el C5 les agarró el sismo real. Claudia, muchísimas gracias por contestarme. Buenas tardes. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Pues estamos aquí. Gracias, bien, Claudia. Ajá. Sí. Adelante. Claudia, a ver, ayer, ¿qué sentiste cuando termina el simulacro y de repente por tercera vez un 19 de septiembre empieza a temblar otra vez? ¿Te lo creías? Pues yo creo que como la mayor parte de los habitantes de la ciudad no podíamos creer que una vez más en un 19 de septiembre tuviéramos un sismo. Estábamos ya en el C5 como parte del simulacro y ahí el coordinador del C5 fue el que nos informó que en efecto era un sismo y pues ahí iniciamos todos los protocolos, primero de desalojo del edificio y posteriormente pues a la revisión que ya teníamos originalmente con el simulacro, pero ahora sí pues definitivamente con el sismo que vivimos ayer. A ver, Claudia, aquí entre tú y yo, cuando te dijeron que estaba temblando, ¿de verdad te lo podías creer? Porque cuando a mí me avisaron que estoy aquí en Londres, me dijeron, oye, está temblando en este momento. Le dije, no es verdad, no puede ser. ¿Cuál fue tu primera reacción, Claudia? Tal cual, como acabas de mencionar, entre todos dijimos, no es posible, no puede ser. Y cuando nos dijeron, en efecto, no es otro simulacro, no son las alarmas, sino son las alertas sísmicas, viene un sismo, pues entonces ya tomamos con seriedad el tema y ya iniciamos todo el procedimiento. Pero en efecto, yo creo que todos los habitantes de esta ciudad, lo primero que dijimos fue, no puede ser otra vez en 19 de septiembre. No puede ser hoy, no puede ser hoy. Si la gente está regresando del simulacro, ¿cómo va a volver a salir de un sismo real, no, Claudia? Así es, aunque pues formalmente no hay ninguna evidencia científica que diga algo que ocurra especialmente el 19 de septiembre, pues evidentemente es una circunstancia que que es una casualidad increíble que una vez más haya ocurrido un sismo en este día. Yo no quiero ver, Claudia, qué va a pasar, qué vamos a pensar el 19 de septiembre del año que viene, ¿sí? Cuando se haga el simulacro, si es que se hace, y nos vamos a quedar todos en la calle, ¿eh? Sí, y esperemos que no vuelva a ocurrir, pero evidentemente pues sí está en la mente de cada uno de los capitalinos esta circunstancia. A ver, Claudia, ¿cuál fue la primera decisión que tomas cuando tienes confirmado está temblando? Bueno, primero, como es el protocolo, estábamos en la sala de crisis del C5 haciendo toda la revisión del simulacro y en ese momento pues el protocolo establece que hay que salir al jardín de donde está el C5, está ahí en Balbuena. Y una vez que termine el sismo regresamos pues a hacer toda la revisión que normalmente se hace. Hay que decir que participan, pues la ciudad tiene mucha fortaleza en ese sentido porque hay 5 helicópteros, 5 cóndores que de inmediato sobrevuelan la ciudad. Hay más de 16,000 elementos de policía. Aquí está el secretario de Seguridad Ciudadana que de inmediato revisan dentro del protocolo y además así debe de ser porque están repartidos en toda la ciudad, son los que primero reportan si hay daños en algún lugar, además de las llamadas al 911. Nosotros tenemos un protocolo donde hay un servidor público representante de la jefa de gobierno
en muchos casos a nivel de secretario, en las 16 alcaldías de la ciudad. En el momento que hay sismos se dirigen a los consejos de protección civil de cada alcaldía para poder apoyar a las alcaldías en cualquier necesidad que tengan, y a partir de ahí se comienzan a revisar todos los reportes. Entonces ahí es donde, pues, unas horas después ya teníamos la información de que fueron alrededor de 21 inmuebles que sufrieron en realidad daños menores, y alrededor de 70 escuelas que también todas ellas son daños menores. Pero además, Claudia, cuando recibimos el primer nivel del temblor y luego la revisión al alza del 7.4, un 7.4 en la Ciudad de México era para que tuviera, consecuencias, pues si no devastadoras, muy cercano a lo devastador, ¿no? Sí, pues afortunadamente desde hace ya tiempo se han fortalecido las normas de construcción. Ahora, después del 2017, las normas de construcción son muchísimo más estrictas, y eso pues hace la fortaleza de la ciudad. Y tiene que ver la magnitud y también tiene que ver la distancia del epicentro. En el 2017 el epicentro pues fue mucho más cercano y por eso también tuvo un daño mayor. En este caso pues el epicentro además increíblemente estaba a 60 kilómetros de donde fue programado el simulacro que estaba planteado, que fue en este caso en el epicentro en Michoacán. Es que además, Claudia, lo lees en un cuento, lo ves en una película, lo ves en una serie y dices, es que esto no puede ser real, ¿no? Sí, la verdad es que nos tomó a todos pues por sorpresa, y además pues a pesar de que de la ciencia y todo, siempre tiene uno esta cuestión de ¿y por qué el 19 de septiembre? Y así llegamos a la madrugada del jueves 22 de septiembre, cuando sobrevino la mayor de las más de 1,200 réplicas presentadas hasta ese día. Una de 6.9 que cimbró 2 estados. Un nuevo sismo que sumó daños, heridos y muertos en Michoacán, Colima y en la Ciudad de México.